1325, en Portugal, Alfonso IV se convierte en rey. 1414, en Venecia, Tommaso Mocenigo es elegido 64º dux. 1558, los franceses recuperan Calais, última posesión británica en el continente. 1566, Pío V es elegido papa. 1598, en Rusia, Boris Godunov se convierte en zar. 1608, en los Estados Unidos, la ciudad de Jamestown, Virginia, es destruida por un incendio. 1610, en Italia, Galileo Galilei observa 4 de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. 1735, en Westminster, Hieronymus de Saali se casa con María Fane. 1782, en los Estados Unidos se abre el primer banco estadounidense, el Banco de América del Norte. 1785, en el estrecho de Calais, el aeronauta francés Jean-Pierre Blancard y el estadounidense John Jeffries realizan la primera travesía en globo aerostático del Canal de la Mancha. 1789, en los Estados Unidos se realizan las primeras elecciones presidenciales, las cuales dan a George Washington como ganador. 1791, en Francia, la Asamblea Constituyente crea las patentes de invención. 1797, en el Congreso de Reggio, en la Emilia, se consagra la bandera tricolor italiana, verde, blanco y rojo. 1822, Liberia es colonizada por negros estadounidenses. 1825, en Chile se celebra el Parlamento de Tapio entre loncos mapuches y representantes de la República. 1835, en Chile, el buque Beagle arriba al archipiélago de los Chonos. 1839, se firma el Tratado de Londres. 1842, en París se estrena la obra Stabat Mater, de Gioacchino Rossini. 1870, en Haití, el pueblo se subleva contra el presidente Silverio Silvané, y lo fusila. 1894, W. K. Dixon recibe una patente por su invento, el filme de movimiento. 1899, en Madrid aparece el primer número de la revista Vida Literaria, dirigida por Jacinto Benavente, y entre cuyos colaboradores figuraban Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. 1904, se establece la señal de auxilio CQD, que 2 años después se reemplazará por el SOS. 1907, en Río Blanco, México, se comete la matanza de obreros huelguistas. 1908, en España se promulga de la Ley de la Escuadra, para dotar al país de fuerzas marítimas, de las que carecía tras los desastres sufridos en las guerras de Cuba y Filipinas. 1910, en Viena comienza el Campeonato Mundial de Ajedrez, entre Emanuel Laskar, campeón, y Carl Schlechter, desafiante. 1919, en Buenos Aires se agrava la situación gremial de los talleres Basena, comienza la Semana Trágica. 1922, se aprueba el Tratado de Londres, por el que se establece el Estado Libre de Irlanda. 1924, en París se funda la Federación Internacional de Hockey, FIH, por 7 Estados miembros, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Hungría, España y Suiza. 1927, el grupo de baloncesto Harlem Globetrotters juegan su primer partido. 1928, el río Támesis se desborda a su paso por Londres, originando una de las mayores inundaciones de la capital británica. 1929, aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras. 1934, en los Estados Unidos, el dibujante Alex Raymond crea la historieta Flash Gordon para el Kingfisher Syndicate. 1935, Benito Mussolini y el ministro del Exterior francés Pierre Laval firman el Acuerdo Franco-Italiano. 1936, en España, el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, decreta la disolución de las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero. 1940, en España, el sacerdote Rafael Villoslada Peula funda las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. 1942, en el norte de África en el marco de la Segunda Guerra Mundial el Africa Corps se retira en dirección a Trípoli. 1946, en Buenos Aires, Radio del Estado realiza pruebas de emisión en frecuencia modulada durante varias horas. 1950 la compositora y cantante Chabuca Granda compone el célebre vals La Flor de la Canela. 1953, en Bolivia fracasa un golpe de Estado de la derecha. 1954, en Nueva York, la empresa de computadoras IBM muestra la primera máquina traductora. 1959, Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno cubano de Fidel Castro. 1960, éxito en la primera prueba del misil estadounidense UGM-27 Polaris, con el que se equiparán los submarinos. 1965, en Colombia aparece la guerrilla procastrista ELN. 1966 es descubierta la ciudad pétrea del Gran Pajatén, en el departamento de Amazonas, Perú.
1968, Estados Unidos lanza las Arbeir-7 hacia la Luna. 1970, en Zaragoza, un joven de 18 años, Mariano Ventura Rodríguez, realiza el primer secuestro aéreo en España. 1972, en Ibiza, un Caravelle 6R de Iberia LAE choca con el Montes Atalaya de San Josep. Mueren las 104 personas a bordo. 1973, en el Hotel Howard Johnson de Nueva Orleans, Luisiana, un tal Marquess X mata a tiros a 10 personas y hiere a otras 13. La policía le dispara hasta matarlo. 1975, la OPEP acepta un alza del petróleo del 10%. 1977, en Checoslovaquia, un grupo de intelectuales da a conocer la llamada Carta 77, un documento en el que se exige al gobierno de Praga que respete los derechos humanos y civiles de los ciudadanos. 1979, en Camboya, fuerzas vietnamitas ocupan la capital Phnom Penh, con la ayuda de camboyanos opuestos a la dictadura de Pol Pot. 1980, la célebre serie mexicana, El Chavo del Ocho da su última emisión. 1981, Libia y Chad se constituyen en una república popular conjunta. 1982, en Costa Rica, el socialdemócrata Luis Alberto Monge gana las elecciones presidenciales. 1984, Brunei se convierte en el sexto miembro de la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 1985, Estados Unidos y Rusia reanudan el diálogo para iniciar negociaciones sobre desarme nuclear y espacial tras 4 años de Guerra Fría. 1989, en Japón, el príncipe Akihito, de 55 años, recibe los símbolos de la sucesión de su padre, Hirohito, como nuevo emperador. 1990, en Pisa, Italia, la famosa torre inclinada es cerrada al público debido a problemas de seguridad. 1991, en Haití, Roger Lafayette, exministro del derrocado dictador Jean-Claude Duvalier, fracasa en su golpe de Estado contra el presidente electo, Jean-Bertrand Aristide. 1992, en Podrute, Croacia, un helicóptero de la IL en misión de monitoreo para la Comunidad Europea es abatido por un MiG-21 yugoslavo. 1993, la Cuarta República de Ghana se inaugura, con Jerry Rawlings como presidente. 1995, en Grozny, Chechenia, Rusia, los rusos bombardean la ciudad e incendian el Palacio Presidencial. 1996, en los Estados Unidos, una tormenta cubre la costa oriental con 1 metro de nieve. 1997, un grupo de programadores de la Universidad de Ratisbona, Alemania, lanza el Tibia, uno de los primeros programas gráficos MORP. 1998, Estados Unidos lanza la sonda lunar Lunar Prospector. 1999, en los Estados Unidos comienza el juicio contra Bill Clinton, el primero que se celebra contra un presidente en 130 años. 2004, se crea ESPN Deportes. 2007, un grupo de científicos, entre ellos el italiano Paolo De Copi, anuncia haber descubierto células estaminales en el líquido amniótico. 2011, Chile reconoce al Estado palestino. 2012, Álvaro Pombo gana el premio Nadal con su novela El temblor del héroe. 2015, en Francia, atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. 2020, en España, Pedro Sánchez es investido por el Congreso de los Diputados como presidente del Gobierno en segunda votación tras permanecer 9 meses como presidente del Gobierno en funciones. 2022, en Colombia, Víctor Escobar se convierte en el primer paciente no terminal en Latinoamérica en recibir la eutanasia.